Problema número 2. Dice así. Los científicos utilizan el carbono 14 para calcular la edad de fósiles y cualesquier otros objetos. La fórmula que emplean es esta, donde A sub 0 representa la cantidad de carbono 14 cuando el fósil se formó. Y A va a representar la cantidad de carbono 14 después de que han transcurrido T años. Entonces voy apuntando datos. Usted tiene que hacer eso también. A sub 0 es la cantidad inicial de carbono. Cantidad inicial de carbono 14. T, bueno, A de T viene siendo la cantidad de carbono 14 después de T años. Y T viene siendo los años. Si al momento de la formación del fósil habían 500 gramos de carbono 14, ¿qué me están diciendo ahí? ¿Cuál de los tres datos me están dando? Estos 500, ¿qué representan? Al momento de la formación del fósil habían 500 gramos de carbono 14. ¿Cuál de estos tres datos están representados? A sub 0. Acabamos de encontrar de que A sub 0 vale 500. Entonces, o sea que nuestra fórmula para el fósil con el que estamos trabajando sería A de T es igual, en lugar de A sub 0, voy a colocar los 500 por 2 elevado a la menos T entre 5600. ¿Ok? Nos está preguntando ahora, aquí, ¿cuántos gramos contendrá después de 200 años? Ese 200, ¿qué es? El tiempo. Entonces, en esta parte del problema, porque el problema tiene varias partes, pero en esta parte del problema, el tiempo, nos están diciendo vale 200. Ajá, 200 años. Entonces, ¿cómo hago para sacar A? ¿Cómo hago para sacar la cantidad de gramos, la cantidad de carbono 14 que van a tener? ¿Qué tengo que hacer? Sustituir. Entonces, A de 200 va a ser igual a 500 por 2 elevado a la menos 200 entre 5600. En calculadora van a poner menos 7046. Bueno, voy a probarlo yo por aquí. 500 por 2 elevado a la menos 200 entre 5600. Dice que son 487,77 aproximadamente. 487,77. Entonces ya estamos en capacidad de decir que después de 200 años, el fósil contendrá 487,77 gramos. 487,77 gramos de carbono 14. ¿Preguntas en esta parte del problema? No. Dice, para analizar, ¿qué valor va a tener A de T? O sea, ¿cuál va a ser el valor de A cuando T vale 0? ¿Y qué interpretación tiene? ¿Cómo se calcularía A si T vale 0? Correcto, es agarrar la misma función y reemplazarle el tiempo por 0. Toman la misma función
le quitan la T y se la reemplazan por un 0. ¿Cuánto da eso? Hagan sus cálculos. ¿Cuánto da eso? 500. Ahora, ¿me podrían decir cuál es la interpretación? ¿Qué significan esos 500? Sí, son los gramos. Pero ¿qué significa? ¿Por qué da 500? ¿Qué significa que el tiempo sea 0? Que no ha transcurrido nada, que esa es la cantidad inicial. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tiene? Es la cantidad inicial. ¿Por qué? Porque no han pasado ninguna cantidad de años. Porque no, o porque han transcurrido 0 años. O sea, no ha pasado nada de tiempo, es el inicio. ¿Dudas en la parte A? Parte B. La gráfica de la función, ¿ustedes creen que va a ser creciente o decreciente? Decreciente. ¿Por qué va a ser decreciente? Bajo, correcto. Para que tengamos así una idea, así rapidito. Si T valía 0, A valía 500. O sea, la cantidad inicial a los 0 años era 500. Pero si habían transcurrido 200 años, nuestra cantidad nos dio 487. Ustedes pueden ver que disminuyó. Conforme avanzó el tiempo, disminuyó. Entonces, con solo eso, sin necesidad de hacer tabla, sin necesidad de dibujar la gráfica, usted tiene la certeza de que va a ser decreciente. Es decreciente porque la cantidad de carbono está disminuyendo conforme pasa el tiempo. Porque la cantidad de carbono disminuye conforme avanza el tiempo. ¿Dudas en la parte B? No. Vamos a la parte C. ¿Qué valor tiene T cuando A vale 0? O sea, si A vale 0, ¿cuánto valdría T? ¿Ah? Sí, ya lo voy a corregir. Gracias. ¿Cuánto valdría T cuando A vale 0? Eso. Ok, eso. Acuérdense de la función exponencial. ¿Cómo era su gráfica? Que su ámbito era de 0 a más infinito. No da 0 nunca. Nunca da 0. Entonces, en este problema, digamos, si nosotros hiciéramos la gráfica, estaríamos obteniendo una gráfica decreciente, algo así. Conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Va a ir disminuyendo mucho, pero nunca va a alcanzar el 0. O sea, siempre va a quedar una pequeña parte de carbono 14 dentro del fósil. Entonces, ¿qué interpretación tiene ese dato? ¿Cuánto es el valor de T? Bueno, nunca da 0. ¿Qué interpretación tiene ese dato? Que siempre queda, vamos a decirlo así, un poquito de carbono 14. O sea, esa cantidad va a ir disminuyendo, pero siempre hay una pequeña parte de carbono 14. Entonces, viéndolo en la gráfica, recordemos que es eso, ¿verdad? Que nunca llega a atravesar el eje X, o sea, nunca encontramos que sea 0.
la parte D. Este problema se parece un toque al 5 también. La parte D dice, a pesar de que la función a de t tiene como dominio R, o sea, a pesar de que la función usted la pueda ver así, que es una función decreciente, hay valores de t aquí es como el eje X, pero ¿qué representa t? El tiempo. ¿Qué valores del tiempo no tiene sentido que en los que pensemos dentro del problema? O sea, como los negativos, excelente. Sí, como gráfica utiliza todo el dominio, pero dentro del problema no tiene sentido que usted me diga que fue un tiempo de -5. No tiene sentido. Como el t representa el tiempo, el menor tiempo que usted puede tener es 0, que es justo en el momento que inició. De 0 para más infinito. Entonces, bueno, eso es que me contestaron, a pesar de que la función tiene dominio R, hay valores de t para los cuales no tiene sentido hablar dentro del problema. Entonces, para los valores negativos de t no tiene sentido. Claro, dentro del problema. Como función, sí. ¿Cuál es el dominio entonces de esa función a? El dominio de la función a es cuáles valores de t tienen sentido. ¿Tiene sentido empezar en cuánto? En 0. Y de ahí pasen los años que sean. Pasen cualquier cantidad de años. Entonces ahí sí podemos hablar de infinito. Pasaron 5.000, 10.000, 12.000 años, los años que sean. Siempre podemos trabajar bajo ese dominio. Quitamos la parte negativa porque no tiene sentido. ¿Ok? Ahora, si yo profundizara un poquito más en esta gráfica, aquí, en el tiempo 0, a nosotros nos dio 500. Entonces, si esta partecita yo la borrara, ¿verdad? Porque no tiene sentido hablar de los negativos, podemos ver que el dominio, pues iba de aquí para acá, o sea, de 0 a más infinito, el dominio. Pero el ámbito lo tengo que leer es aquí. Entonces, empezando en dónde? 0, pero 0 abierto, porque recuerden que nunca llega a 0. De 0 abierto hasta 500. No están preguntando el ámbito, pero se los voy a apuntar. El ámbito de la función a de t va a ser entonces de 0 hasta 500 y 500 cerrado, que es el tiempo inicial. ¿Dudas hasta aquí?